Donald Trump fulmina a Zelensky por lo ocurrido, sí, por lo ocurrido en Sumi, esta tragedia de Sumi que realmente, tú me dirás, pero ¿qué tiene que ver la tragedia de Sumi con el hecho de que Donald Trump haya no solo lanzado unas acusaciones muy graves sobre Zelensky, sino que también lanzara un comunicado escrito casi convirtiendo a Biden y Zelensky cómplices de haber iniciado esta guerra y haber sido, en parte, haber asumido, ha sido acusado Donald Trump de haber asumido la retórica rusa? ¿Qué ha ocurrido para que todo esto sucediera? Y sobre todo, ¿por qué estos comunicados de Donald Trump llegan justo después de la tragedia de Sumi? ¿Qué relación hay entre estas dos cuestiones? Y si te dijera que es porque en el fondo Donald Trump sabe, es conocedor de que la tragedia de Sumi también se podría haber evitado y que fue una imprudencia de Ucrania. Sí, porque inicia a llegar la información pese a la propaganda occidental, pese a la propaganda ucraniana, y lo que iniciamos a descubrir es que en el fondo, no digo que Ucrania se la había buscado porque el agresor sigue siendo Rusia, pero Ucrania tiene muchísima responsabilidad en haber organizado lo que organizó y sobre todo en haber manipulado la información con respecto a la tragedia, ocultando determinados datos y poniendo la atención en otros que favorecen solamente al relato ucraniano. Entonces esto Donald Trump lo sabe y no le ha gustado nada, porque se ha sentido manipulado una vez más por esa retórica, ese modus operandi de Zelensky de hacer propaganda, de hacer palanca en las emociones para conseguir lo que él siempre quiere, más armas para seguir la guerra. Vamos con el vídeo. Así es, aquí tenemos las declaraciones de Donald Trump. Donald Trump que tiene un pin que no es de la Agenda 2030, tiene un pin de la bandera de Estados Unidos, muy claro, ¿no? Lo que no sé es de quién es esta estatua que está detrás. Vamos a ver qué es lo que dice Donald Trump, que es muy importante. Estas declaraciones de Donald Trump son prácticamente una orden de despido a Zelensky. Vamos a escucharlo. But that's a war that should have never been allowed to start. And Biden could have stopped it, and Zelensky could have stopped it. Dice, esta guerra nunca se debería haber permitido que iniciara. Biden podría haberla parado. Zelensky podría haberla parado. And Putin should have never started it. Y Putin jamás debería haberla iniciado. Más o menos. Jamás no lo dice, pero Putin no lo tendría que haber iniciado, ¿no? Everybody's to blame. Todos todos deben ser reprochados, ¿no? Have you spoken to President Zelensky, sir, about his offer to purchase more Patriot missile Oh, I batteries? don't know. He's always looking to purchase missiles. You know, he's against. Listen, when you start a war, you got to know Dice, y sobre Zelensky, Zelensky siempre está buscando armas, está pidiendo armas. that you can win the war. Right? You don't start a war against somebody that's 20 times your size. Dice, tú no puedes iniciar una guerra con alguien que tiene 20 veces tu tamaño, obviamente. And then hope that people give you some missiles. Pero esperar que la gente luego te dé algún misil, ¿no? Eso es lo que dice Donald Trump. Lo tenemos aquí. Lo voy a ampliar. No empiezas una guerra contra alguien que es 20 veces más grande que tú y luego esperas que la gente te dé algunos misiles. Tremendo. También tenemos este comunicado, hace unos momentos. Aquí lo tenemos. La guerra nunca habría tenido que iniciar. No, la guerra entre Rusia y Ucrania no es mi guerra. Yo simplemente me la he encontrado, ¿no? Y durante 4 años de mi mandato no he tenido problema en prevenirla, en evitarla. El presidente Putin y cualquier otro respetaron vuestro presidente, refiriéndose a Trump. No tengo nada que ver con esta guerra, pero estoy trabajando diligenciosamente o diligentemente para que la muerte y la destrucción finalicen, se paren. Si en el 2020 las elecciones presidenciales no fuesen adulteradas, no sé cómo traducir rigged, ¿vale? Como lo fueron, de distinta manera, esta horrible guerra nunca habría iniciado, nunca habría ocurrido. El presidente Zelensky, el corrupto Joe Biden, han hecho un horrible trabajo en permitir
que todo esto ocurriera. Habían muchas maneras para prevenirla, para prevenir que esto iniciara. Pero este es el pasado. Ahora tenemos que tenemos que conseguir pararlo y velozmente. Y luego dice, so sad, tan triste, ¿no? ¿Por qué dice esto? ¿Qué hay detrás emocionalmente y motivacionalmente detrás de este comunicado de Donald Trump? Aparte, la parte de propaganda, ¿no? De que, bueno, él nunca lo habría iniciado, en fin, lo que él siempre dice, ¿no? Pero él lo que está haciendo es tratando de desligarse de esta guerra. ¿Y por qué está tratando de desligarse de esta guerra? Porque conforme pasa el tiempo, esta guerra le está envolviendo. Él sabe que no es su guerra, Estados Unidos sabe que no es su guerra, pero ¿qué ocurre? Ocurre que conforme pasa el tiempo, al final, en el imaginario colectivo, su imagen se acaba adheriendo a esta guerra. Y esto no lo quiere él. Por eso también ha evitado Donald Trump condenar el ataque a Sumi. Trump, administración es el de Ukrainska Pravda, ¿no? Que es, bueno, periódico ucraniano, por tanto, propaganda ucraniana. Trump, la administración Trump para el G7 impide a G7 prácticamente condenar a Rusia o no condena dentro del G7 el ataque de Rusia sobre Sumi. Noticia de Bloomberg. Dice Estados Unidos, otra propaganda ucraniana, Estados Unidos ha rechazado el comunicado de prensa del G7 condenando el ataque a Sumi que ha causado la muerte, que ha matado, mejor dicho, a 35 personas y ha herido 119. De acuerdo con Bloomberg, la Casa Blanca debe preservar un espacio para la negociación con el Kremlin. El presidente POTUS es el presidente de los Estados Unidos de América. La única especialidad que merecen los criminales de guerra es una sala del Tribunal de la Haya. Dice, al final, claramente, propaganda de Kiev, ¿no? Pero esto es lo que está ocurriendo. Fíjate cómo Donald Trump se quiere alejar tanto que hasta incluso evita condenar este ataque para evitar tomar un posicionamiento en las dos partes. ¿Por qué quiere evitar un posicionamiento sabiendo que, en el fondo, ese ataque ha matado a civiles? Porque, en el fondo, Donald Trump sabe que aquí hay un concurso de responsabilidades. Sí, un concurso de responsabilidades. Y esto es lo que ha cabreado muchísimo a Donald Trump con este comunicado. ¿Por qué? Porque te cuento un poquito qué es lo que estaba ocurriendo. Luego vemos esto de Zelensky. Pero lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió realmente, me pongo aquí una pequeña chuleta porque hay muchísimos datos que no han traspasado a los medios de comunicación occidentales o que no los han querido publicar, y es que en Sumi lo que ocurría no era un domingo de Ramos tal como lo conocemos aquí en España. No, esto es lo que te cuentan aquí en España, en Europa occidental. Bien, lo que había era en una universidad un acto de condecoración de altos cargos militares que había sido organizado por parte de Ucrania. Bien, esos altos cargos militares eran sí objetivo militar. ¿Por qué eran objetivo militar? Porque, entre otras cosas, era la Brigada 117 que estuvo en la incursión en el Kursk. Lo que se estaba haciendo era una condecoración de aquellos militares que fueron en el Kursk, fueron embolsados, lograron escapar y se les estaba condecorando. Y en el fondo, Sumi también estaba bajo alerta de bombardeo. Se sabía, no se avisó a la población, por lo visto, o se hizo como si no pasara nada. Y encima se organizó una reunión de altos cargos militares, precisamente en la ciudad. A lo mejor esperando, creyéndose que en un domingo de Ramos esto, digamos, disuadiría, ¿no? Sería disuasorio, ¿no? Para un ataque ruso, cosa que sin embargo ocurrió. Y Rusia atacó de acuerdo con los criterios, digamos, el lenguaje de guerra. Lanzó un primer misil, esa gente salió de estampida y ese primer misil normalmente es el misil de aviso y después lanzó otro misil. Bien, Brigada 117, Estados Unidos no condena en el G7 el ataque. Zelensky critica a Estados Unidos, de hecho lo tenemos aquí, vamos a ver. Y entonces ahí es cuando sale J.D. Vance, además, a fulminar también a Zelensky, diciendo que cómo se permite Zelensky
criticar a Estados Unidos, tomar esa actitud crítica contra Estados Unidos. Lo hemos visto también de cómo funciona la propaganda ucraniana a través de los medios de comunicación que te acabo de enseñar. ¿Cómo se puede criticar a Estados Unidos? Sí, eso es lo que dice J.D. Vance. Zelensky le dice prácticamente, Zelensky sigue allí, está allí, porque precisamente está Estados Unidos que le sostiene. Que de no estar Estados Unidos sosteniéndole, Zelensky ya no estaría donde está. Entendemos, ¿no?, lo que ha pasado. Vamos a ver, de hecho, las palabras de Zelensky, que decía esto. Вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню. Como imagino que no entiendes el ucraniano, te lo leo yo aquí porque tenemos la traducción. Putin sigue concentrado en librar la guerra y matar. Si no se ejerce suficiente presión sobre Rusia, seguirá haciendo lo que están acostumbrados a hacer. Bien, pero claro, si no se ejerce la suficiente presión, es una forma de chantaje emocional. Estados Unidos así ha sido interpretado, como decir que incluso Donald Trump con estos comunicados está asumiendo el relato ruso, ¿no? De hecho, hay muchos como si hinchas de Ucrania, por llamarlo de una manera, que han aludido a esta posibilidad de que Donald Trump esté asumiendo el relato ruso, dice Principia Marsupia. Trump acusa a Biden y a Zelensky de ser los responsables de la invasión. La Casa Blanca usando la misma narrativa que lleva usando el Kremlin desde 2022. La narrativa del Kremlin antes del febrero del 22 era que jamás se iba a producir la invasión. Bueno, a ver, fíjate cómo se trata de asemejar, ¿no?, a Donald Trump a Putin, cuando Donald Trump también dice, no, es que Putin no tendría que haber invadido tampoco. No está blanqueando Trump al agresor, simplemente está tomando una distancia para tener la neutralidad en la mesa de negociación. También tenemos esto de Principia Marsupia también. Trump a Zelensky, antes de pensar una guerra con un vecino que es 20 veces más grande que tú, debería haber pensado si la ibas a ganar. La narrativa de Trump ya es al 100% la misma narrativa que la de Putin. Esta alusión también la ha hecho Zelensky. Esto no ha gustado nada a Donald Trump, no ha gustado nada a J.D. Vance, que han salido precisamente diciendo, ¿no?, J.D. Vance diciendo lo que ha dicho de Zelensky, que bueno, no seguiría allí de no ser por la ayuda de Estados Unidos, y Donald Trump que dice que no impondrá sanciones adicionales a Rusia por el ataque a Sumi. ¿Por qué no pondrá sanciones adicionales? Muy sencillo, porque entiende que lo que hizo Ucrania en Sumi, organizando ese ataque, esa reunión de altos cargos militares, fue una grave imprudencia que expuso a la población. Tú me dirás, ya, pero esto, a ver, quien ha agredido, quien ha lanzado los misiles sigue siendo Putin. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Putin es el agresor. Bien. Pero es un concurso de responsabilidades. Tú también has sido muy imprudente a la hora de manejar las variables que están bajo tu control. Eso es importante, las variables que están bajo tu control, que tiene que extremar las precauciones, y no lo has hecho. ¿Vale? Entonces, sí, es cierto que el hecho de que Ucrania organizara ese acto ha sido una imprudencia, pero tampoco esto quita que sigue siendo responsable del ataque Rusia. ¿Bien? Es decir, una cosa no elimina la otra. Tenemos que ver la concurrencia de responsabilidades. Y tú me dirás, ya, pero esto es como las mujeres con minifalda. Es decir, hombre, tú estás como reprochando a Ucrania que ha salido ese día con minifalda, provocando que el agresor la viera y decidiera abalanzarse contra ella, ¿no? Es decir, podría ser el símil, ¿no? Como el símil de que una mujer ha sido agredida por llevar minifalda y sería culpar a la mujer por llevar minifalda cuando el agresor es uno, ¿no? Bien, pero también te pongo otro ejemplo. Importante ese ejemplo. Imagina comprarte un Maserati nuevo, flamante, precioso, y decidir que te vas a dar un paseo por el barrio más peligroso de tu ciudad
que es reconocido como el barrio más peligroso, que sabes a ciencia cierta que ahí ocurren atracos, ocurren robos, y decides que vas a aparcarlo ahí, dejarlo ahí toda la noche. Y al día siguiente pretendes encontrarte el Maserati intacto. Puede ser que lo encuentres, pero no te quejes si no lo vas a encontrar, porque tú sabes, tú tienes información y sabes a qué riesgos te expones. Y esto nos dice dos cosas, que eso de llevar la minifalda, ir sola y borracha y pasearse por cualquier sitio y simplemente porque lleva la minifalda, esperarte que nadie te agrede, es una temeraria imprudencia, y pensar que solo por eso tienes derecho a que no te agredan y que no te van a agredir es básicamente pura demagogia. Esto explica esto. Explica también que hay un concurso de responsabilidades y el comportamiento y organización que tuvo Ucrania en ese acto fue una temeraria imprudencia. Y Donald Trump sabe qué significa en un conflicto, en una negociación, todo aquello que depende de ti lo tienes que controlar y tienes que prevenir, servir en bandeja determinadas condiciones para que te ocurra algo que te puede perjudicar. Esa variable estaba bajo el control de Ucrania. Claro que lo estaba. Ucrania no podía impedir que Rusia lanzara un misil, pero sí que tenía bajo su control y su responsabilidad crear las condiciones de seguridad para no exponer a esos militares y a esos civiles, porque luego tenemos otra cuestión, que hasta ahora mismo Ucrania ha dicho que se han matado a 30 y pico civiles, pero llegan fuentes de Rusia que dicen que consiguieron abatir a unos 60 militares. ¿Cuántos muertos ha habido realmente? ¿Y cuántos nos han contado? ¿Estará Ucrania manipulando la información para hacernos creer que solo murieron civiles, cuando sin embargo murieron bastantes militares? ¿Será esto también lo que estará cabreando y provocando la furia de Trump contra Zelensky? Importante elemento. Pero te doy uno más. Y el elemento que te doy, y este es importante, es que el mismo Zelensky ha cesado fulminantemente al delegado de gobierno, al gobernador. ¿Por qué acaba de cesarlo fulminantemente? Porque en el fondo reconoce Zelensky que hubo una imprudencia. Y este cese del gobernador de Sumy no es más que la mera demostración de que sí, que hubo una temeraria imprudencia por parte de Ucrania y una manipulación a la hora de hacer creer que todo esto es una agresión de Rusia a una agente civil que estaba ahí tranquila, que no había roto un plato, cuando sin embargo desde Ucrania se habían puesto las condiciones para que este ataque, en la eventualidad de suceder, provocase precisamente lo que provocó. Y esto es lo que hace que Trump esté furioso con Zelensky y que posiblemente haya manifestado esa frustración con esas palabras que ha visto, ¿no? Diciendo, ¿cómo puedes pretender ganarle a un tipo a un país que es 20 veces más grande que tú y pedir siempre misiles, misiles, misiles? Porque en el fondo hay que pensarlo. Zelensky, que quiere seguir la guerra, que en el fondo es quien quiere seguir la guerra, ¿cómo pretende ganarle a Rusia? Es decir, cuando se habrán acabado todas las armas, imagínate, y solo quedarán armas nucleares, ¿qué va a pedir Zelensky? Armas nucleares. No puedes ganarle a una potencia nuclear. No puedes ganarle. Porque cuando todo esto se acabe, incluso en la eventualidad de verse Rusia acorralada, entonces recurrirá a lo más peligroso que tiene. Claro, si está amenazada su propia supervivencia, ¿cómo no va a recurrir a ello? ¿Y tú cómo te vas a defender? Con la ayuda de los que has conseguido manipular con propaganda hasta este momento. Conseguido manipular a Biden, pero a Trump no está consiguiendo manipularlo. Y como Trump no quiere ser arrastrado en ese conflicto para que al final su imagen adhiere tanto con el conflicto, conviviendo tantas horas con ese conflicto, toma la distancia. Y toma la distancia con esas declaraciones. Y ese es el motivo de las declaraciones de Donald Trump, que no son un elemento pro-Putin, no son un elemento pro-ruso. No es adquirir la retórica de Rusia, no. Es poner la cosa en su sitio cuando los demás, además, la retuercen diciendo, si no estás conmigo, entonces estás en contra mío. El pensamiento polarizado, manipulador de Ucrania. Este es mi análisis y esto es lo que, como yo explico, que no es justificar las declaraciones de Donald Trump, y me temo que esto traerá cola. Y la cola que va a traer, que en breve veremos elecciones en Ucrania.
No te quepa la menor duda. ¿Pero tú qué opinas? ¿La sabrá? Escríbeme en los comentarios y si tienes otra versión sobre lo ocurrido, también te invito a que me la despliegues en los comentarios. Me gustaría conocer tu punto de vista. Te invito a que te suscribas si te ha interesado este vídeo, porque seguiremos más de cerca el tema de Ucrania, siempre desde esta perspectiva psicológica. Hazte miembro del canal. Por 3 euros vas a tener además al mes vídeos específicos sobre técnicas de manipulación para prevenirla, para reconocerlas, para prevenirte precisamente, tal como hemos hecho en este vídeo. Y darle me gusta. Y sepas que hay también otro canal que se llama Roberto Cruz Esencial, donde tienes acceso a shorts y a vídeos propios, personales, donde me podrás conocer en, digamos, condiciones más personales respecto a las profesionales, como ves aquí en este canal. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por estar y acompañarme hasta este momento. Nos vemos en el próximo vídeo.